Yo quiero hablar de algo que la iglesia durante años ha ignorado, pero está ahí. Yo quiero hablar del pastor. Estoy seguro, hermano, que a cada rato vienen personas a hablar de la iglesia y a darle palabra a la iglesia y a ungir la iglesia y a bendecir a la iglesia. Y los pastores se ocupan y se preocupan en traer gente que ministren a la iglesia. Y normalmente cuando la gente viene, habla de tantos temas importantes, no dejan de ser importantes. Cómo tú vas a ser un buen guerrero, cómo tú ser bendecido, declaran bendiciones y cuántas cosas. Hoy nos vamos a detener y no vamos a escuchar un mensaje para nuestro propio beneficio de manera directa, sino para el beneficio pastoral. Entonces, hermanos, yo quiero leer la palabra en Mateo 9, verso 35 al 38. Porque quiero hablar acerca de cómo honrar a los pastores por su trabajo realizado. Considero que la iglesia debe, de carácter de urgencia, crear conciencia, amados hermanos. La iglesia debe crear conciencia respecto a la figura pastoral. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies. Acompáñeme orando. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios de toda carne, hemos hablado tu palabra. Hemos hablado, Señor, algo importante. Hemos compartido tu palabra. Te rogamos con todo el corazón que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta hora quiero hablar con ustedes acerca de cómo honrar a los pastores por su trabajo realizado. Y para ello requiero total y absoluta atención. Porque lo que está pasando con respecto a los pastores es algo bastante crítico y bastante delicado. Porque los pastores son una figura importante que nosotros lo necesitamos en la iglesia y en la comunidad. Yo le voy a decir una cosa. Muy difícil usted ver un sacerdote con una sotana en un hospital, sin ánimo de ofender, o visitando los hogares, orando y dando consuelo. Usted no lo ve. Pero a quienes vemos son a los pastores y a las pastoras evangélicas, identificándose con los problemas de la comunidad. Y el diablo se ha levantado, hermanos, de manera enérgica, con estrategias bien fundamentadas, para eliminar y herir la figura pastoral, criticándolo y destruyendo a su familia. Y nosotros como iglesia, si nos importan los pastores, necesitamos dejar de estar en ese estado pasivo y empezar a ser defensores de la fe. Y empezar a orar por los pastores y a bendecir a los pastores. Hemos tenido noticias horribles de situaciones pastorales. La más reciente fue muy dolorosa, muy angustiosa. Una pastora que se quitó la vida. Los religiosos empiezan a acusar.
Los que se creen que están pegados de Dios, sentados allá con San Pedro y con Cristo, empiezan a decir que son unos hijos del diablo, que cómo es posible, que no eran nada. Yo me callo y oro a Dios en secreto, y mi Padre que ve los secretos hará lo que tiene que hacer en público. Porque no voy a ser partícipe de campañas diabólicas en contra de una figura tan importante como son los pastores. Yo soy cristiano porque una pastora me cayó atrás cuando mi padre y mi madre no querían que fuera evangélico. Y ese pastor me buscaba, me hablaba, me decía que me amaba, que me quería, que yo podía llegar lejos, que yo podía triunfar en la vida si seguía a Dios. Y sus consejos escalaron en lo más profundo de mi corazón. Entonces, yo puedo decir que un pastor es una bendición. Y estoy seguro que cada uno de los que están aquí pueden decir que un pastor en la comunidad, un pastor en la familia es importante. Y el primero que lo sabe es el diablo. Por eso se ha levantado a destruir a los pastores, criticando a los pastores. Hasta cristianos mismos, acusándolos a nivel económico. La famosa foto que está en Facebook. Y familia que diezma, comiendo basura, pobre, y en otra le ponen un slash en el medio y ponen pastor que recibe el diezmo, y lo ponen en una mansión. Yo digo que el Señor reprenda al diablo, porque eso no es verdad. Y reto a cualquier evangélico que vea una sinvergüencería como de esa en las redes sociales, a opinar diciendo que eso no es la verdad, y a no darle like a una información tan asquerosa y tan alejada de la verdad, porque lo más que hace un pastor es dar. Lo más que hace un pastor es ayudar. Y el diablo ha levantado a un grupo de personas atacando a los pastores a nivel de los diezmos. Y yo no sé cuál es diezmo, porque de lo menos que entra cuarto en una iglesia de diezmo, porque a la gente no le gusta diezmar. Los mismos gaticos que lo hacen, pero la gran mayoría no le gusta. Y eso es una verdad que hay que declararla. Pero entonces el diablo está ensanchado con los pastores. Dice que se roban los cuartos de la iglesia. Pero ¿cuál es cuarto y de cuál dinero? Si lo menos que entra dinero en una iglesia, lo menos que entra en una iglesia es dinero, ¿cuál dinero? No sé cuál. No sé cuál. No sé cuál. A mí me gusta hablar claro, pues yo no tengo miedo. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo, desmontándole al diablo esa campaña destructora en contra de los pastores. Porque los pastores son serios, hermanos. Son decentes en su mayoría. Y esos casos, que no voy a decir que no son ciertos, que hemos escuchado, son la minoría. Son la minoría. Pero los pastores son necesarios en la comunidad. Te voy a decir una cosa, ningún hermano de la iglesia te ve como te ve el pastor, porque el pastor te ve como un hijo. El pastor se da cuenta cuando tú lloras, el pastor se da cuenta cuando tú sufres, el pastor se da cuenta cuando hay un problema en tu familia. Dios se lo muestra. Pero ¿qué dice la palabra? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Al primero que le tira el diablo en la iglesia es al pastor, porque el Satanás sabe que si hiere al pastor, las ovejas se dispersan. ¿Qué necesitamos? Una iglesia valiente, que diga mi pastora o mi pastor es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Es importante que nosotros sepamos acerca del ministerio de Jesús,
Y conforme a la palabra, veamos la gran compasión por las multitudes. Y resulta bastante instructivo, especialmente si recordamos que en aquellos días los síntomas de la religiosidad, sobre todo judía, parecían indicar que, sin duda alguna, esta era benéfica para las multitudes. Existían diversos grupos religiosos, grandes multitudes acudían a las celebraciones litúrgicas anuales. En el templo se ofrecían diariamente celebraciones litúrgicas y muchos sacrificios y ofrendas. Y un considerable número de gentiles o paganos asistía semanalmente a la sinagoga para oír la palabra de Dios. Pero sin embargo, no existía un genuino liderazgo espiritual en la nación. Por eso Mateo dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, porque estaban como ovejas que no tenían un pastor. Lo primero que ve Cristo es a la multitud y a la sociedad desamparada. Porque usted puede ser muy intelectual, usted puede ser muy preparado en la comunidad, usted puede ser una persona próspera, pero si tu casa y tu familia no cuenta con un pastor honesto y de verdad, está desamparada. Mire, dichoso aquel que tiene un pastor o una pastora, que usted puede decir, el pastor de esta familia es fulano de tal. Porque hay una jerarquía espiritual. Hay una cobertura espiritual que no te la da ni siquiera el profeta que anda por ahí dando palabra. Los pastores tienen un llamado especial. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Nadie en la iglesia tiene un corazón pastoral, solo el pastor. Nadie lo tiene, solo el pastor. Porque ese fue que Dios diseñó para que sirva en la iglesia. Para ese fue que Dios, a esa persona fue que Dios llamó para que sirviera en la iglesia, le comisionó, le preparó, le ungió para que alimente y pastoree a dicha congregación. Por eso, si usted pertenece a su iglesia, usted tiene que respetar, amar y honrar al pastor o a la pastora que Dios le puso. Usted no puede hacer como hizo Aarón y María, que en una oportunidad murmuraron a Moisés y dijeron: ¿acaso de la única manera, a través del único que habla Dios, es a través de Moisés? Y criticaron a Moisés y Dios le mandó una lepra. Dios debería de mandarle lepra en la lengua a muchos que lo que viven es criticando a los pastores. Yo se lo he dicho: Señor, tú eres muy bueno y te doy gracias. Porque a veces dentro de los grupos hay gente que están ahí y lejos de ayudar al ministro o a la ministra que Dios le puso, le critican, le dañan, le son de retranca espiritual. Y algunos tienen la cachaza dura y la cara de decir: el pastor o la pastora no tiene visión, yo sí tengo visión. Pues mira, si tú dices que tu pastor no tiene visión, en una iglesia no pueden haber dos cabezas, tiene que haber una. Ese no tiene visión, porque si yo pusiera fulano ahí. Esa es tu idea. Hay un orden que Dios no lo viola. Dios no es loco. Si pertenezco a una iglesia, yo tengo que estar ahí. No puedo estar como el canto del mundo. Estoy ahí, pero no soy yo. Hay quienes están ahí, pero no son ellos. Todos lo critican. Mire, he conocido amigos pastores que han tenido que desbaratar grupitos de oración y de silicio, porque algunos lo que van es a murmurar y a criticar. Un amigo mío me dijo: tuve que desbaratar el grupito, porque se reunían a criticar todo lo malo de la iglesia.
Y al final decían, es que la pastora o el pastor no tiene visión. Eso sucede sin saber el daño que le estamos haciendo al líder, sin saber el sufrimiento que le estamos causando a la persona que Dios puso ahí. ¿O usted se cree que un pastor es un ángel? Sí, el ángel de la iglesia, pero es un ser humano que piensa, que sufre, que llora, que se siente triste, que al igual como usted se cansa. Y así como usted no quiere venir a la iglesia, también el pastor a veces dice cualquiera ni vuelve, pero como tiene un llamado especial, sacrifica su cuerpo, sacrifica su familia y se va al llamado de Dios. Pero el hermano que no quiere ir esa noche no va. No va. Está lloviendo porque no fui, por eso no fui. Pero el pastor sí tiene que estar ahí, ¿verdad? Amados hermanos, tenemos que crear conciencia. No podemos ser egoístas. Jesucristo vio la necesidad del pueblo porque estaban como ovejas que no tenían pastor y dijo, oren al dueño de las mies para que envíe obrero a las mies. Amén. Y es importante que nosotros valoremos esto, hermanos. Todos esos grupos religiosos de la época no respondían a las necesidades. Y Cristo vino y tuvo compasión. ¿Tú sabes por qué tú eres parte de esta iglesia? Porque Cristo ha tenido compasión de ti. Y te ha traído aquí para que tú seas pastoreado por una persona que, aunque no es perfecto o perfecta, te pastoree aún con sus debilidades. Pero lamentablemente a ese o a esa fue que Dios usó y eligió para que te pastoree. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dejarte pastorear. Dejarse pastorear. ¿Cómo, de qué manera ves tú tus pastores? ¿Cómo ves tú tu pastor? ¿Cómo la iglesia ve el pastor? A veces vemos al pastor como alguien perfecto. Y no solamente al pastor, sino a la familia pastoral. Hay una gran situación que se da con la familia pastoral. Mira, los hombres que son pastores, sus mujeres sufren mucho, estadísticamente hablando. Y los hijos de los pastores sufren mucho. De tal manera, hermano, que hay hijos de pastores, y eso se ha visto mucho, y de hecho se está investigando cuál es el problema. ¿Por qué los hijos de los pastores al final no son de la iglesia? Gloria a Dios. Yo quiero que tú sepas por qué no son de la iglesia. Por los tablazos que vieron que su papá y su mamá recibían de la iglesia. Que lo daban todo por la iglesia. Que los dejaban a veces pasar hambre por construir la iglesia, y al final la iglesia muchas veces en vez de honrar le da patadas. Tú sabías, hermano, que hay hermanos que creen en las iglesias que los hijos de los pastores son pastores también y no saben que son niños. Se los reprenden. La hija del pastor no puede vestirse así. El hijo del pastor no puede andar así. Tiene que andar ahorcado con una corbata y un pantalón de tela. Él no es el pastor. Déjelo quieto. Él no es el pastor. No sé si me entiende, iglesia. Son cosas que estadísticamente están registradas en libros de investigación que han sucedido. Porque el pastor lo da todo por la iglesia, hermanos. Un hombre o una mujer llamada a este servicio lo da todo por la iglesia. Y los pastores ven a los miembros como hijos. Por eso cuando el pastor, alguien se gradúa, lo anuncia, se agrada. Cuando un hermanito compró una casa, eso es una celebridad. La hermanita Juanita compró una casa, hermano, gloria a Dios. Y el pastor se alegra, ¿verdad que sí? Ay, cuando un hermano viaja, eso, mire, la hermanita estaba de viaje, venga para que dé una palabra, y el pastor está alegre por eso, hermano. Cuando un hermanito compra un motorcito, aunque sea un 50, fulano se montó, vamos a ungir el motor y el carrito, y el pastor se alegra.
Cuando un hermano compra una casa, mira, el pastor dice, gloria a Dios. El Señor contestó. La hermana Minerva compró una casa, aleluya. Vamos a hacer un culto allá. Y el pastor se alegra. Y nosotros hemos sido tan malos y tan desgraciados. Sí, porque eso no es tener gracia. Que cuando los pastores empieza Dios a bendecirlo por el trabajo realizado, de una vez gente se levanta acusándolo, creyendo que es con los cuartos de la iglesia. Mire, que el Señor reprenda toda lengua mentirosa. Lo que pasa es que la clave es que Dios honra a los que le honran. Hemos sido mezquinos. Y por eso muchas iglesias no crecen, porque no honran a los pastores. Eso es justicia. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Pero hemos sido malos. Mientras el pastor se alegra por tu bienestar, los hermanos viven mirando. Y ese pantaloncito que se puso el pastor. Y hay un concepto tan diabólico que mucha gente dice, mi pastor es muy espiritual. Aleluya. ¿Y por qué? Ay, hermano, ese vive en la casita de tabla que hace 20 años vivía. Mírale los zapaticos que cuando ora tiene un hoyo abajo. ¡Qué hombre más espiritual! Eso no es ser espiritual. Vergüenza debe darle una iglesia que su pastor tenga los zapatos con hoyo abajo. Vergüenza debe darle una iglesia. Porque la pobreza y la miseria no es sinónimo de bendición, ni de ser espiritual o no serlo. No sé si me entiende, iglesia. Mire, yo conozco pastores que han tenido que hacer declaraciones juradas de bienes. Porque los movimientos de los pastores, estamos viviendo una época que el diablo ha influenciado a gente hasta de la misma iglesia para que chequee todos los movimientos de los pastores, lo tienen fríamente calculado. No puedes respirar. Y eso es una maldad. Eso es una maldición que no deja que la iglesia crezca a nivel espiritual. Un pastor se da por entero. Yo he visto pastores que han dejado su casa, sus hijos con hambre para llevárselo a la iglesia. Y la iglesia no lo valora. No lo valora. En vez de sentirse bien, que sus pastores estén bien. Por eso a mí me gusta el sistema americano, porque el sistema americano, antes de formar una iglesia y poner una iglesia, piensan en una iglesia bien grande para adultos y para niños y piensan en una casa pastoral. Hay cristianos en la República Dominicana que si usted le habla de que vamos a ayudar al pastor o a la pastora con un sueldito, le huyen como el diablo a la cruz. Gloria a Dios. Que no. He visto gente que se han ensanchado. Que no. Pero dije que los pastores no trabajan, hermano. Si un pastor vive hasta de noche resolviendo su problema y lo de él muchas veces no encuentra a nadie que se lo resuelva. No sé si me entiende, iglesia. Mire, estos mensajes no hacen que vean a uno muy bien la gente, pero es la verdad. Y la verdad duele, pero es buena. Debemos crear conciencia, hermanos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y la iglesia, las ovejas del rebaño, tienen que convertirse en defensora de sus pastores. Dice la Biblia, hermano, que la iglesia, cuando Pedro cayó preso, en vez de estar hablando y juzgándolo, la iglesia se fue de rodillas. Y dice la palabra, hermano, que Dios le mandó un ángel a Pedro y se durmió en la cárcel. Pero la iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia no estaba criticando ni murmurando a Pedro. Eso es que no tiene visión. Eso es que está frío. Eso que está en la carne y por eso cayó preso. No, la iglesia dijo, vamos a unirnos a Pedro y vamos a clamar por Pedro. Y se fajaron a clamar por Pedro. Y la Biblia dice que Pedro estaba tan bien en la cárcel por esas oraciones que hasta se durmió. Pero había una iglesia clamando. Había una iglesia orando por Pedro, no acusando a Pedro.
No te maldiga, no maldiga tu vida y tu familia criticando a los pastores. Eso es una maldición. El que hace eso acarrea maldición. Estoy hablando aquí de un pastor que camina en los alineamientos correctos. No estoy hablando aquí de una gente que está en desorden. Porque ese es otro punto. Estoy hablando de lo que se entiende en sentido común lo que es un pastor. Cristo fue el primero que ejerció el ministerio pastoral. Eso no es un invento. Cristo fue el primero, hermanos, porque él vio la gente que estaban como ovejas que no tenían pastor. Aquí vemos, hermanos, que si examinamos cuidadosamente la enseñanza bíblica con respecto al pastor, encontramos las siguientes características que nos ayudan a delinear su perfil. El origen divino de su vocación, también tenemos sus cualidades personales, su estilo de liderazgo, la naturaleza y propósito de su ministerio, el carácter colegiado del ministerio pastoral, los títulos del pastor y la gran responsabilidad ante Dios propia de este ministerio. Este ministerio tiene una gran responsabilidad. Cuando hablamos del origen divino de la vocación pastoral, desde el Antiguo Testamento nosotros aprendemos que Dios es el que llama a los que van a servir. Por eso es que en esto nosotros no podemos engancharnos. El que se engancha lo va a dejar. Usted se enganchó, no va a durar mucho en eso. Usted no va a durar mucho tiempo, va a salir huyendo. Porque Dios escoge y llama por su nombre a personas. Y este es el caso, por ejemplo, de los sacerdotes, profetas y reyes. El llamamiento que Dios le hizo a Abraham, recordemos. El llamamiento que Dios le hizo a Moisés, a Isaías, a Jeremías y también a tantos otros personajes bíblicos. Esto nos confirma una gran verdad. Génesis 12, verso 1 al 3, Éxodo 3, Isaías 6, Jeremías 1. Mire, cuando Jesús realizó su ministerio público, nosotros nos damos cuenta que lo primero que hizo fue llamar a quienes serían sus discípulos y después apóstoles. Mateo capítulo 4, versículo 18. En este trabajo, el que llama es el Señor, porque en este trabajo hay muchos desaires. Mire, a veces tú eres amable con la gente y la gente se lo dan de lo importante. Fulano. Y tú lo llamas y tú lo buscas y entonces ahí que se la dan en bueno. No te corresponden. A veces tú das a veces tú das todo por un miembro de la iglesia. Y cuando se quiere ir, se inventa la locura más loca y se la dice a todo el mundo. Y por eso me fui, siendo mentira. A mí me dijo el pastor que me estaba ayudándome, adiestrándome. Me dijo, tiene que estar preparado, porque cuando la gente se quiera ir de la iglesia, aunque tú le hayas dado la vida, buscan una mentira para irse. Sin saber el daño que le están causando a esa persona. Y observan los errores para decirle, usted falló aquí, por eso yo me voy. Y nadie lo para. Mire, cuando una gente se quiere ir de la iglesia, nada más lo para Dios. Como que se resetean y se ponen así. Y tú le hablas, y tú lo buscas, y tú lo llamas, y tú nada. Y tú sabiendo que lo diste todo, que tú te acostaste a la 1 de la mañana orando por esa persona, que cogiste tu ayunito, que le llamaba, que te mostraste amigo, y esa persona no te corresponde. Eso duele. Créame que eso duele. Pero tú sabes por qué un pastor lo aguanta, porque es llamado por Dios. Tú sabes lo que es darte cuenta que tú estás sirviendo a la iglesia y darte cuenta que te están criticando 2 o 3 dentro de la propia iglesia y tener que pararte en el púlpito a predicar como que nada ha pasado para no dañar a esa persona. Eso solamente lo aguanta una gente que tiene el llamado de Dios.
Y que ningún pastor me diga a mí que no pasa, eso pasa. A veces hay gente que están sentados ahí, que lejos de ser la mano amiga del pastor, son una retranca espiritual. No dejan que los otros crezcan ni ellos crecen. No se dejan pastorear ni quieren que los demás se dejen pastorear. ¿Usted me va a decir a mí que eso no lo sufre un pastor? Lo sufre un pastor, pero Dios le da la fuerza. Por eso, si usted no tiene el llamado y se le luce que es bueno el trabajo y que es muy lindo y muy fácil y que usted lo puede hacer mejor, venga para ver si es bueno. Porque si no tiene el llamado, va a dejar el blanco al poco tiempo y no lo va a aguantar. Amén, iglesia. Por eso, hermano, es importante que nosotros creemos conciencia. Yo pertenezco a esta iglesia. Yo soy miembro de esta iglesia. Y yo, como persona ordenada en Dios y bíblica, voy a poner en práctica respetar a las autoridades que Dios me ha puesto. Y cuando yo tenga cosas que decir que no son del agrado, no voy a llamar a Juana ni a Plutarca, sino que yo voy a llamar al dueño verdadero de la iglesia y se lo voy a decir para que arregle la situación. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú criticas y hablas, eso hace daño y el otro cree. Y te voy a decir una cosa, hay gente que cree que los pastores hay que contarle para ellos darse cuenta. Eso no es verdad. Hay un misterio, pero los pastores saben todo lo que pasa en la iglesia. Tú ves esos criticones que creen que nadie lo sabe. Ellos, los pastores, lo sabemos. Porque no es verdad que Dios va a poner ahí un hermano ciego para que lo engañen. Dios le muestra al pastor. Si usted no lo sabía, Dios le muestra al pastor cuál es la intención. Mire, hay gente que se le acerca a uno con una intención dañada, hermano. Y usted tiene que recibirlo porque es pastor. Pero en el fondo Dios te muestra que esa persona persigue otras cosas. ¿Y tú sabes quién se da cuenta? El pastor. Dios hace que se dé cuenta. Porque si Dios lo puso ahí, Dios lo respalda. Porque el que está pastoreando, hermano, con la mano extendida de Dios, aunque venga el diablo a destruirlo, aunque venga la crítica, aunque pase lo que pase, Jehová está ahí con ese pastor y lo va a defender y lo va a ayudar y le va a dar la mano. Usted no se acuerda, hermano, que Dios le mostraba a Moisés todo lo que estaba pasando. Moisés, vete, que están hablando, corre. ¡Corre, Moisés! Y Moisés bajaba como que nada estaba pasando, haciendo lo que Dios le decía. Porque Moisés había sido enviado por el Señor. ¿Tú sabes lo que necesita un pastor? Una persona que le ayude, que le diga, pastor, yo estoy aquí y soy miembro de esta iglesia. Yo quiero que usted cuente conmigo en lo que usted me ponga. No en lo que yo quiero, en lo que usted como pastor entienda que yo lo pueda servir, yo le voy a servir. Miren, hermano, la campaña que ha montado el enemigo para destruir a los pastores es tan grande que el enemigo no quiere que los pastores tengan, que los hermanos lo vean como un padre y como un amigo. De hecho, cuando hay un hermano que se destaca con el pastor, que se acerca al pastor, que ayuda al pastor, que toma en cuenta al pastor, ¿sabe lo que hay gente que le dicen? Que ese es el lamboncito del pastor. Fulano, esa es la chismosita de la iglesia. Ten cuidado. No. Tú tienes que tener esa actitud también. Tú tienes que tener confianza con tu pastor. Aunque Juanita se acerque mucho, no la critique por eso y acércate tú. Si Juanita le trae un regalito, no la critique, tráelo tú también. Que ni Dios se va a poner guapo ni el pastor tampoco. Todo lo contrario, eso será de gran bendición. ¿Estamos entendiendo? Mire, esto es tan delicado que las personas cristianas no pueden ir a su casa
que sabiendo que tienen inconverso hablando cosas negativas de la iglesia. Y a veces lo hacemos. Y después le decimos, acompáñame a la iglesia. ¿Y cómo te van a acompañar si tú cuando llegas ya peleando por la iglesia en la casa? Tú tienes que decirle a la gente que la mejor iglesia es la iglesia. Que corran todo para acá. Todos tienen que correr para acá. Nosotros tenemos la mejor pastora. Nosotros tenemos los mejores líderes. Nosotros tenemos los mejores músicos. Esa es la iglesia que está bomba. Corran aquí. Pero es todo a una en unidad. Entonces las personas se van a unir y van a correr a ver lo que están haciendo aquí. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que sale de aquí hablando bien de su iglesia. Y sobre todo honrando a sus pastores. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de esto, amados hermanos, de que honremos a los pastores, porque eso le agrada a Dios. El culto de celebración al pastor tiene que ser totalmente diferente. Estuve en Estados Unidos recientemente y vi un culto de celebración de un pastor. Me invitaron a predicar a esa iglesia. ¿Sabes qué? Me impactó. Y eso fue una cosa de apaga y vámonos. Al final del culto eso era comiendo y una cosa grandísima. Y cada ministerio pasaba y decía, con su representación, decía, pastor, le valoramos, usted es buen pastor, le amamos, le queremos. En nombre de, por ejemplo, el presidente de jóvenes, en nombre de la sociedad de jóvenes, queremos decirle que nos sentimos bien, porque usted es nuestro líder, porque usted lo seguimos, queremos, lo vemos bien. ¿Eso ayuda? Amén. ¿Sí o no? Amén. Y al final, ¿sabe lo que hacían? Cada sociedad, después que pasaba su líder, le decía, mire pastor, y eso se lo trae el ministerio de los jóvenes, un sobrecito con $. Yo vi eso muy lindo. Hicieron también el drama del zapato del pastor. ¿Usted ha visto ese drama? Véanlo, que le va a ayudar mucho. Y bíblica, de los zapatos del pastor. Hicieron ese drama de los zapatos del pastor. Yo lo tengo grabado, creo que aquí en este teléfono. Y fue de gran bendición para mí, porque en ese momento vi personas como medio llorosos. Porque a veces nosotros queremos los zapatos del pastor, pero lo queremos de manera equivocada. Cuando lo tenemos no encontramos qué hacer. Y este trabajo no es fácil. Pero qué bueno que tenemos la ayuda del Señor. Amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante.